Muy bien. Evangelio de Marcos, capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 19, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos dice a su letra. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo leemos una vez más. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Decimos amén a la palabra. Puede tomar su asiento. Y a su nombre. Vamos a meditar en esta noche bajo el tema: compártalo y dígale, hermano, cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Sabemos que la obra que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido una obra poderosa. Y a lo largo de la historia, del tiempo que ha transcurrido, Dios ha hecho grandes maravillas a aquellas personas a quienes se ha revelado maravillosamente. Y que el ministerio de Cristo, dice la palabra, que habían hombres y mujeres que andaban con Cristo, andaban sirviendo al Maestro. Y vemos que estas personas eran personas esforzadas, sirviendo al Maestro, aprendiendo de Él. Estas personas seguían a Jesús donde quiera que Él andaba. No les importaba dejar bienes de esta tierra, dejar trabajo por andar con Cristo. Pero estas personas tuvieron que negarse a muchas cosas de esta tierra. Tuvieron que esforzarse para andar detrás de Cristo, porque lo que habían encontrado en Cristo había sido algo especial, algo que jamás habían experimentado. Quizás muchas de estas personas habían experimentado muchas cosas de esta tierra, pero cuando encontraron a Cristo, cuando tuvieron ese encuentro con Él, lo que recibieron de parte de Él fue algo diferente, algo que jamás habían experimentado, algo que jamás habían encontrado en esta tierra. Aquel vacío que había en sus corazones fue llenado con la presencia de Dios. El hombre en esta tierra trata la manera de sentir alegría, de sentir bien en su corazón, pero apartado de Cristo, déjeme decirle que jamás lo va a poder encontrar, porque solamente Cristo es capaz de llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Solamente la presencia de Cristo puede hacernos sentir bien, a pesar de las dificultades que podamos llevar en esta tierra. Con el poder de Dios podemos seguir hacia adelante. Con la presencia de nuestro Cristo podemos avanzar en medio de pruebas, en medio de dificultades. Y es por eso que estos hombres y estas mujeres supieron seguir hacia adelante cuando había momentos adversos en su vida y muchas personas querían volver atrás. Al sentir fuerte la palabra que Cristo les enseñaba, muchos murmuraban de la palabra de Cristo, de la predicación de Cristo. Y dice la palabra que muchos volvieron atrás. Y cuando los discípulos observan que muchos vuelven atrás y le acercan al Maestro diciéndole: Maestro, aquellas personas te van, porque dicen que dura la palabra, que no la pueden soportar, que no la pueden vivir. Pero aquellos hombres
que se le acercan a Cristo sabían que lejos de Cristo nada bueno podían encontrar. Porque Cristo es mejor que el oro y la plata que hay en esta tierra. Cristo es mejor que cualquier oferta que el diablo pueda presentar. Cristo es mejor en nuestra vida que cualquier cosa que el hombre pueda encontrar en esta tierra. Porque cuando sentimos a Cristo en nuestros corazones, sentimos que es algo tan especial en nuestra vida que no se puede comparar a nada de esta tierra. Y a su nombre. Habían personas que iban detrás de Cristo. Personas que en esta tierra eran personas pecadoras. La palabra nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 1 en adelante, que mientras Cristo andaba predicando por todas las regiones, las aldeas y las ciudades, dice la palabra que mujeres le servían a él, que había mujeres que andaban en el ministerio de Cristo, mujeres que antes de conocer a Cristo eran mujeres menospreciadas, eran mujeres que quizás no valían nada, que las personas la menospreciaban, que quizás no querían acercarse a ella por la situación, la condición en la que ella se encontraba. Dice la palabra que una de ellas tenía 7 espíritus inmundos, una mujer completamente poseída por el diablo, haciéndola hacer cosas viles delante de la presencia de Dios. Y cómo no estar agradecido si Cristo viene y la liberta con su poder. Esta mujer que era desechada por las demás personas, que no valía nada, quizás ni la misma familia quería saber algo de ella por la condición de pecado en la que se encontraban. Pero viene Cristo, la recoge y hace algo diferente. Viene Cristo y la llena con el poder del Espíritu Santo, libertándola de la esclavitud del pecado, libertándola de la condición en la que se encontraba. Ahora estas mujeres estaban agradecidas. Estas mujeres reconocían que Cristo lo hizo, lo que ninguna persona podía hacer en esta tierra. Por eso estas mujeres no se querían apartar de Cristo, porque vivían profundamente agradecidas por lo que Cristo había hecho en su vida. Y nosotros también debemos de sentir ese mismo deseo, ese mismo amor que estas mujeres sintieron cuando estaban cerca de Cristo. Porque lo que Cristo ha hecho en nuestra vida no es poco. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida es algo grande, es algo especial, que las personas carnales no lo pueden entender. Solamente nosotros, porque hemos tenido ese encuentro maravilloso con Dios, con su Espíritu Santo. Por eso estamos en este lugar glorificando su nombre poderoso. No es las mejores condiciones, tal vez con calor, tal vez sudando, pero vale la pena adorar y exaltar el nombre poderoso de Dios. Porque cuando nos reunimos, Cristo se hace presente en nuestra vida y nos acercamos al Todopoderoso. ¿Cómo no iban a vivir agradecidas estas mujeres si Cristo había hecho algo especial? Imagínate tener tantos demonios, hermano. Estas mujeres, no sabemos en qué situación operaban estos espíritus inmundos en la vida de estas mujeres. Pero cuando fueron libertadas, cuando las cadenas fueron rotas y Cristo las libertó, no encontraron otro mejor camino sino ir en pos de Cristo, sino ir y servirle, vivir entregada
Estas mujeres llegaron hasta el último momento cuando Cristo vino a esta tierra. Por nada se apartaron de Cristo cuando Él era crucificado. Dice la palabra que estas mujeres se encontraban expectantes, viendo lo que estaban haciendo con Cristo, cuando lo estaban maltratando, cuando hacían cosas terribles en contra de la persona de Cristo. Estas mujeres lloraban, estas mujeres gemían delante de la presencia de Cristo. Estas mujeres sintieron compasión, porque todo lo que había hecho Cristo era bien. Él no vino a hacer males a esta tierra. Lo habían acusado, lo habían señalado de tantas cosas en esta tierra, y a lo que Él vino es a pagar el precio para hacer cosas maravillosas en nuestra vida y entre aquellos que todavía no le conocen. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra nos habla que Cristo liberta a un hombre de una condición bastante terrible. Y dice la palabra que mientras Jesús iba a la región de los Gadarenos, cuando salió de la barca, dice la Escritura que había un hombre alrededor. Había un hombre que se encontraba en una condición bastante terrible. Un hombre desechado por la sociedad. Un hombre al que ninguna persona quería acercarse, porque tenía un comportamiento terrible y era completamente poseído por el mismo diablo, por aquellos espíritus inmundos que estaban en la vida de este hombre. Pero dice la palabra que fue libertado con el poder de Dios. Cristo viene y lo liberta, echa fuera aquellos demonios que no eran poquitos, eran muchos, eran cantidad enorme. Pero dice la palabra que cuando Cristo reprende a los demonios, este hombre quedó en su juicio cabal. Las personas quedaron espantadas por lo que había sucedido. Aquel hombre lunático, aquel hombre endemoniado, que tenía un comportamiento sobrenatural, ahora tiene un comportamiento natural como cualquier persona de esta tierra. Y cuando aquellos hombres observan lo que pasa, se admiran, sienten pánico, porque pasa lo que nunca habían observado. Dice la Escritura que cuando este hombre es libertado de aquellos espíritus inmundos, dice la palabra que se echó a los pies de Cristo y le rogaba que estése con él, que no se apartara de él, sino que donde quiera que fuera el maestro, él quería ir. Pero dice la palabra que Cristo no le permitió, porque lo que se le encomienda a este hombre es una misión, es algo importante. Sabemos que en aquel tiempo el ministerio de Cristo era andar por los diferentes lugares. Ya cuando Él sube a la presencia del Padre Celestial, Él derrama el Espíritu Santo y viene a morar en cada corazón y se manifiesta en nuestra vida donde quiera que nosotros andemos. Pero para este tiempo las personas tenían que acudir directamente a Cristo. Si Cristo se encontraba ya en el cantón La Peña, para allá iban las personas para escuchar su palabra. Si Cristo se encontraba en el centro de Usulután, era multitud de personas que iban para el centro de Usulután. Si Cristo se encontraba en el caserío Serna, allá iban las personas para el caserío Serna. Por eso este hombre le ruega, hermano, que le permita estar con él. Pero no se podía en este momento. Este hombre tenía que cumplir una misión importante. Y Cristo le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Lo que podía contar este hombre eran las maravillas de Dios. Lo que podía contar este hombre era lo que jamás se había visto en aquellas regiones.
No sabemos cuántas personas creyeron a nuestro Señor Jesucristo al ver el comportamiento de este hombre, al ver el testimonio de este hombre. A pesar que a Cristo no le permitieron entrar a esta región, lo echaron de ese lugar, pero había sucedido algo en ese lugar. Aquel que era endemoniado fue libertado. Las personas no lo podían explicar. Las personas tenían que decir: esto ningún hombre de esta tierra lo podía hacer. Lo que pasó fue algo sobrenatural, porque solamente el poder de Dios lo puede hacer. Solamente el poder de Dios puede libertar al hombre, sacarlo de la condición de pecado en la que se encuentra y hacerlo sentar en sillas de príncipe. Gloria a Dios. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Antes de Cristo, hermano, dábamos lástima en esta tierra. Aunque algunos se creían la divina garza, aunque algunos se creían la gran chulada en esta tierra, hombres prepotentes, orgullosos, mujeres altivas, que había orgullo, altivez en el corazón. Se creía la Miss Universo de toda la colonia zuluteca, de todo Zulután. Menospreciaba a los demás, tenían poco a los demás, porque nadie se vestía como ella, porque nadie checaba su porte, porque era una persona que se consideraba elegante, guapa, hermosa. Se creía, hermanos, que no había ninguna en toda Usulután, que nadie se parecía a ella. Cuando subía fotos en Facebook, eran de 1000 likes para arriba. Tanto me encanta, hasta hacía separación, dice. Y con esta nueva foto, hoy sí voy a romper récord. Tengo que llegar a los 10,000, a los 15,000, a no sé tanta diablura del diablo, hermano. Pero lejos de Cristo, eso es vanidad, eso es falso. Mejor irse en pos de Cristo. Mejor es contar la maravilla, la grandeza, el gran poder de Dios que ha sido manifestado para nuestra vida. Y Dios ha hecho una obra tan poderosa, hermano, que lo que antes era el todo para nosotros, ahora es basura. Porque seguro estoy que esa foto loca usted ya la borró, hermano. Ya. Esa foto donde la hermana sale ahí con la chira de aleluya, tirando besos, haciendo tantas cosas. Dice: eso es mentira del diablo. Yo no necesito eso. Lo que necesito es la presencia de Cristo. Lo que necesito es el poder de Dios. Lo que necesito es adorarle, congregarme, estar de rodillas delante de su presencia, vivir agradecido por todas las maravillas que Él ha hecho en mi vida, estar agradecido profundamente por su misericordia. Alabado sea Dios. ¿O se siente triste usted, hermano? Porque hoy sube una foto decente a Facebook, ni los mosquitos les encantan. Nada, hermano, pasa desapercibida como si nada. Gloria a Dios, hermano. Pero ni los amuros los persiguen. Esos son focos allá en Venezuela, hermano. Nada, hermano. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? Ahí estamos testificando que somos de Cristo, no del diablo. Ahí estamos anunciando que servimos a un Dios poderoso, que grandes cosas ha hecho en nuestra vida, que se ha manifestado de una forma especial. Grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida. El hermano, cuando no era cristiano, vivía en orgullo, porque era bueno para esto, era bueno para lo otro. Cuando agarraba pleito con alguna otra persona, miedo le tenía. Ese era el orgullo que tenía él, porque era el matón de la colonia. Era la persona que no se le podían acercar porque le tenían miedo.
Quizás era bueno para jugar, era buen futbolista, era una persona que sobresalía en algo. Pero ahora en Cristo todo ha quedado en el olvido. Ya. Ahora en Cristo lo que nosotros debemos de hacer es contar cuán grandes cosas ha hecho nuestra vida. Es contar que el tiempo ha pasado y Él no nos ha soltado de su mano poderosa. Es contar que vamos para la patria celestial, que no somos de esta tierra, que somos de la patria celestial. ¿Cómo habrá sido la reacción de las personas que conocían al Gadareno? ¿Cómo lo habrán conocido, hermano? Como el endemoniado, como aquella persona loca que no podía razonar, no podía platicar con las demás personas, porque actuaba como no tenía que actuar. A este hombre seguramente le tenían miedo. Los niños le tenían pánico, porque quizás agarraba piedras, empezaba a tirar a lo loco y a cualquiera podía golpear. Quizás cuando llegaba a aquellas regiones, a la ciudad, las personas tenían que cerrar las puertas, porque ahí iba el endemoniado, ahí iba aquellas personas, así como aquellas personas que cuando beben licor, hermano, igual el endemoniado Gadareno, le tienen miedo, hermano, porque el hombre es controlado por el pecado. Fulano de tal empieza a sacar el machete, hermano, y ya cuando en el poste de la esquina se escuchan como 5 cinchazos, ahí viene aquel loco bolo otra vez, tirando piedras. Y esa era la condición de muchas personas que hoy están dentro del Evangelio. Esa era la condición de muchas personas que ahora profesan la fe en Jesucristo. Esa era nuestra condición. ¿Cómo nos conocían las personas antes? ¿Cómo nos conocían nuestros familiares? Como personas, hermanos, como personas que hacían cosas malas, como personas que no teníamos un buen comportamiento, como personas que siempre hablábamos locura, no hablábamos con cordura, como personas que no habían conocido a Cristo. ¿Cuál fue la reacción de aquellos familiares al darse cuenta que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuál habrá sido la primera impresión de aquellos familiares? Ya te volviste loca, mujer. Mira qué jovencita estás, como que esta señora anda vestida. Mira que hoy vas a tener un cambio de vida. Ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer lo otro. Vas a andar ahí bien oprimida, limitada, no vas a tener libertad. Esa es la mentira del diablo, porque la libertad es aquella que Cristo nos ha dado. La libertad es aquella que gozamos delante de la presencia de Dios. ¿Cuál habrá sido la impresión de aquellas personas que conocían al Gadareno? Imagínense que este hombre, hermano, hasta sin ropa andaba. Le dieron vestidura, le dieron ropa, y tuvo que ir a contar lo que Dios había hecho en su vida. Aquellas personas se quedaban sorprendidas seguramente. Y le preguntaban: ¿qué te ha pasado? ¿Y cómo que has cambiado si el día de ayer, quizás hoy en la mañana, hacías cosas locas? Todos huían de este hombre. Este hombre tenía el reto de contar cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Lo que ahora nosotros también no podemos callar. Lo que ahora nosotros también no lo podemos negar. Que nos digan: ustedes cristianos, esto tiene que ser orgullo para nosotros, porque la palabra cristiano proviene de Cristo. El decir tú eres diferente, esto tiene que causar alegría en nuestros corazones. Al principio nadie quería creer en nosotros. Al principio habían personas que decían: este fulano no va a durar dentro de la iglesia.
esta fulana no va a durar dentro de la iglesia si yo ya la conozco, si yo ya lo conozco a este fulano. Le doy 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Le doy 2 meses para que vuelva nuevamente a hacer lo que antes hacía. Pero han pasado años y seguimos adorando a Cristo Jesús. Han pasado los años y seguimos contando que Cristo es fiel y verdadero y poderoso en nuestra vida. Alabado sea Dios. O nos sigue testificando usted, hermano. Ya. Cuando quizá visita a un familiar, cuando quizá va a la tienda donde es una persona conocida, porque antes puro chisme iba a contar, hermano. Ya. Antes pura locura iba a hablar. No se podía enterar de nada, de algo que pasaba en la colonia, hermano, porque ya la conocían, hermano. Que cuando llegaba donde la comadre, son buenas nuevas, no de salvación, hermano. Chismes que iba a contar. Ya. Le sacaban una silla, hermano, y esperaba que estuviera el café todavía para estar cómoda. Pero ahora no, la grandeza de Cristo. Ya. Antes la conocían como la chismosa de la colonia, hermano. Como la chismosa. Ni el nombre les sabían, hermano, sino que como el sobrenombre. Pero ahora en Cristo es diferente. No podía escuchar, hermanos, que había quizá algún bullicio en la calle, que ya estaba en la ventana. ¿Sabe cómo le dicen a las chismosas allá en Venezuela, hermano? Aleluya. Espero que nadie tenga el nombre. María Ventana le dicen. Porque solo en la ventana viendo que alguna mujer que se llamaba María era bien chismosa, ¿no? Entonces María Ventana no podía escuchar, hermano, que había algún bullicio, que ya estaba en la ventana. Y no le importaba si estaba cocinando, hermano, pelando papas allá en la calle todavía, porque esa era la condición en la que nos encontrábamos mucho antes de conocer a Cristo. Muchas personas pensaban que no íbamos a durar dentro del Evangelio, pero lo que ha pasado en nuestra vida no ha sido cualquier cosa, ha sido algo sobrenatural. Dios mismo ha venido a nuestros corazones, nos ha libertado, nos ha hecho sentir algo poderoso, algo especial, que nos atrae cada vez más a la presencia de Cristo. Alabado sea Dios. Que le ofrenda de palmas si puede a Cristo, hermano. Este hombre tenía que contar. Era irreconocible este hombre, porque andaba ahí como esas personas que andan por las calles, hermano, sin bañarse, sin asearse, con ropa, hermano, que a kilómetros se puede sentir aquel aroma, en una condición bastante terrible. Pero cuando Cristo lo liberta, todo cambia. Nosotros quizás no andábamos en esa condición. Nosotros quizás así nos aseábamos bien, pero apestábamos a pecado. Nuestra alma estaba corrompida. Nuestra alma estaba llena de inmundicia, de pecado. Nuestra alma era abominable delante de la presencia de Dios. No éramos aceptos delante de la presencia de Dios. Pero hoy, por la misericordia de Dios, hoy somos aceptos delante de su presencia. A kilómetros nos observaba Dios, porque heríamos a pecado. Hoy somos una ofrenda agradable para Cristo. Grato olor de Dios, hermano, dice la palabra, por nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra condición hoy, y es lo que tenemos que contar a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo. Hay personas que dicen: yo pensé que no ibas a cambiar. Yo pensé que así como era, de esa condición, no ibas a cambiar. Si no podía decir 2 o 3 palabras sanas,
si no iba una mala palabra. Acusaba a los demás, señalaba a los demás, humillaba a los demás, sin temor en el corazón. Pero ahora todo es cambiado por la misericordia de Dios. Quizás usted no me conoció cuando yo no era cristiano, hermano, pero éramos terribles, hermano. Aleluya. Quizás yo no lo conocí a usted cuando no era cristiano, hermano, pero ahorita le puede ver algo de lo que era antes, hermano. Que Dios tenga misericordia de usted. Pero da un poquito, hermano. Y eso que hoy que es cristiano, ya no digamos que no era cristiano. Terrible, hermano. Pero Cristo ha hecho cosas grandes en nuestra vida, que es lo que debemos de contar. ¿Qué podía contar el gadareno? Y era tan terrible la condición de este hombre, que dice la palabra en el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadena. Aleluya. La condición del gadareno era bastante terrible. Este hombre, dice la palabra, que su morada era en el cementerio, hermano. ¿Quién va a querer voluntariamente ir a dormir en una bóveda, hermano? Si yo sé qué miedo le va a dar, hermano, que le jalen las patas o algo. Porque es una condición, hermano, bastante terrible. Este hombre no podía estar en la comodidad de su hogar con sus familiares. Y usted piensa que en un cementerio hay comodidad, hermano. En primer lugar, él no iba con colchón a dormir a ese lugar. Era un lugar hostil donde se encontraba este hombre. Pero ¿por qué estaba en esa condición? Porque el pecado lo había llevado a ese lugar. Este hombre no tenía una morada fija, no tenía un hogar cómodo, sino en esa condición lo tenía el diablo por causa del pecado. Muchas personas, hermanos, que son atadas al pecado, pasan semanas y llegan a visitar a aquellos familiares. Si tienen hijos no les importa, si tienen esposa no les importa, porque quizás son drogadictos, porque quizás son borrachos, se van a practicar lo malo, se van a practicar el pecado, se van a hacer cosas desagradables delante de la presencia de Dios. Pero muchos de ellos Dios los ha libertado y ha hecho algo poderoso, que ahora pueden contar la gran misericordia que Dios ha tenido para con ellos. Muchas veces ni nosotros llegamos a la casa, hermano. Muchas veces ni nosotros, hermano, queríamos vivir en la casa. Allá queríamos andar bañando con nuestros amigos. Y las hermanas también más bien invitaban a una fiesta mundana. Allá querían andar. Ni pasaban tanto tiempo, hermano, en la casa, pasaban más afuera que en la casa. En esa condición nos encontrábamos nosotros. En esa condición estábamos nosotros. Y era algo terrible. Imagínese que este hombre, también dice la palabra, que este hombre lo ataban con cadena y no lo dominaban, hermano. Le amarraban grillos en los pies, en las manos, y las hacía pedazos. No era dominable. Y nosotros, antes de no ser cristianos, estábamos en esa condición, hermano. Aquellos que ya eran adultos y quizás tenían pareja, tenían esposa e hijos, por más que amenazaran a ese hombre, por más que le dijeran cosas, no lo detenían. La mujer ya frustrada por la condición de su esposo,
le decía: si vuelves a venir en la madrugada, este día ya no me vas a encontrar. Lo quería atar, hermano. Lo quería amarrar con esas palabras, pero no lo podían dominar. Dios bendiga al Gadareno. No lo podían dominar. Y si era aquel muchacho que quizás andaba de vago por las calles con sus amigos en fiesta, en las canchas, se iba hasta otras ciudades, a otros departamentos, a practicar lo malo, venían aquellos padres, lo amenazaban, le pegaban una garroteada y no lo dominaban, hermano. Porque dice la palabra que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Dominado es por el pecado. Hay personas que se encuentran en los vicios, que quisieran ya no estar atadas al vicio porque les trae desgracia, porque les trae males, pero no pueden salir de esa condición. Hay personas borrachas que dicen que este es el último fin de semana que me voy para la cantina, porque siempre lo malgasto todo, me quedo sin nada, a veces empeñando cosas de valor, porque quieren seguir en el vicio, quieren salir de esa condición, pero no pueden, porque solamente Cristo los puede libertar, solamente el poder de Dios los puede sacar de esa condición en la que estaban. Y podemos decir, solamente Cristo nos pudo libertar. Solamente Cristo nos pudo dominar, así como dominó al Gadareno. Solamente lo observó a lo lejos y salió corriendo, hermano. Salió a humillarse delante de Cristo. Pero ni cadenas lo podían dominar. A usted con una pita ni se mueve, hermano. Que lo amarren en la hamaca no se mueve, hermano. Pero este hombre tenía fuerza sobrenatural. Y cuando viene a Cristo, Cristo lo liberta. Quizás nadie nos podía dominar a nosotros. Por más que nuestros padres nos dijeran esto, nos dijeran lo otro, no causaba nada. Porque no teníamos sabor en nuestros corazones, no nos importaba nada. Porque lo que queríamos, hermano, era darle rienda suelta a los deseos de la carne, a las pasiones juveniles. Para que mi mamá hablara conmigo, hermano, eso estaba bastante difícil en aquel tiempo. Cuando quizás tenía unos 15, unos 16 años. Mi mamá allá en Estados Unidos hablaba cada fin de semana para platicar. Jamás me encontraba en casa, hermano. Jamás me encontraba en casa. Y llegó a un punto, a un extremo, de sentirse frustrada por lo que les contaban que fulanito andaba haciendo, hermano. Dios lo bendiga al prójimo. Usted no lo conoció, hermano, y que goce. Y le contaban, allá andaba haciendo esto, allá andaba haciendo